Vamos a desarrollar. A ver, vamos a hacer un pequeño feedback de lo que hemos hecho las semanas anteriores. ¿De acuerdo? Un momento. A ver, ¿pueden visualizar mi pantalla? Sí, ¿no? Les pregunto si pueden visualizar mi pantalla. ¿Me escuchan? Confirmen, por favor, ¿pueden visualizar mi pantalla y me escuchan bien? Listo. Muy bien. Vamos a desarrollar lo que tiene que ver esta semana con un pequeño feedback, ¿de acuerdo? Temas que hemos desarrollado hasta el día de hoy y que lo vamos a desarrollar, ¿no? Para que en este caso no haya ninguna dificultad sobre el tema, sobre el punto. Muy bien. A ver, como le decía, nos quedamos hasta las 4 y 20. Vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el tema de hoy. A ver, por acá. Uno de los primeros temas que desarrollamos fue el tema de teoría literaria, ¿de acuerdo? Ahora, como recordamos nosotros cuando hablamos de teoría literaria, nos referimos a qué. A ver, cuando se hablaba de teoría literaria, recuerda que estamos hablando acerca de este análisis que se realiza de las obras literarias, tomando como referencia qué cosa. Tomando como referencia lo que es la forma y el fondo de la obra, ¿no? Cuando tú hablas de la teoría literaria, recuerda que una obra puede girar en torno a lo que es la forma, ¿no? Disculpe. Cuando tú hablas, por ejemplo, de un libro, tú haces referencia a un texto literario, este texto puede vincularse a qué? A lo que llamamos fondo y forma, ¿de acuerdo? Cuando se habla de fondo, estás hablando básicamente de la parte temática. ¿Ok? De la parte temática, de la parte, en este caso, de la historia como tal, y cuando hablas de la forma, hablas del estilo. Como sabemos nosotros, una obra se puede analizar de ese punto. Cuando tú hablas, por ejemplo, del fondo, hablas de la historia, hablas del tema que gira en torno a la historia. Y cuando tú hablas de la forma, por ejemplo, puedes preguntarte acá cómo está escrito el libro. Si está usando lo que llamamos la prosa o está usando lo que conocemos como el verso. ¿Mm? Claro, sobre eso va a girar en torno lo que es el fondo y la forma. Si usa la prosa, estamos hablando básicamente de un tipo de texto donde hay oraciones que en conjunto van a formar lo que llamamos párrafos, ¿cierto o no? Y si usamos el verso, como sabemos, son este tipo de expresión que se observa más que todo en los poemas, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos esto, las obras literarias pueden clasificarse, organizarse según esos criterios, según el fondo y la forma. Es por ello que en las obras literarias vamos a tomar como base justamente ese tipo de organización. ¿Qué son los géneros? Así como clasificamos nosotros, muchachos, a las obras musicales, a las obras teatrales, tomando en cuenta lo que es la parte, por ejemplo,
el estilo musical, ¿no? Si hablamos de géneros musicales, salsa, rock, cumbia, si hablamos de géneros de película, ¿no? De terror, película de comedia, también las obras literarias se pueden clasificar de esa manera. Se pueden clasificar tomando en cuenta justamente lo que es el estilo de la obra literaria como tal. ¿De acuerdo? Por ello, jovencitos, señoritas, vamos a tomar como referencia eso. ¿Para qué? Para organizar las obras girando en torno justamente a esos criterios. Por eso se dice, ¿no? ¿Qué son los géneros literarios? Como dice acá claramente, son categorías, son grupos en la que yo voy a clasificar a las obras de acuerdo a su forma o contenido, a su estilo o tema. Normalmente el que divide esto por primera vez es Aristóteles, por eso que divide en tres géneros, épico, lírico y dramático, que son los tres géneros que va a usar Aristóteles para hacer referencia justamente a los géneros literarios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá la edición género épico, lírico y dramático. Muy bien. ¿Qué más? Ahí está. Primero, género épico. A ver, algo que recuerden del género épico, muchachos, los leo. Algo que recuerden del género épico, muchachos. El tema principal es la guerra, caballeros medievales, hechos heroicos, relatan hazañas de héroes. Claro. Muy bien. El lenguaje narra, ¿no? Narra, relata, muy bien, es objetivo, claro. Por ahí dicen algo cierto, ¿no? Por ahí voy a recopilar algunas ideas que están planteando ustedes. Hechos con héroes, ya, muy bien. ¿Está hablando de qué? De que Héroe Épico narra. Narra, relata. Hechos objetivos. Muy bien. El diálogo, no, no, no. El diálogo sería más para dramático, Giselle. Narra, relato, hechos objetivos. Inicialmente, cuando hablamos de género épico, justamente inicialmente es por ello que se usaba en verso, inicialmente en verso y hechos heroicos, inicialmente. Luego se empleó la prosa, ¿no? Con situaciones ya de personajes, de personajes, situaciones aisladas, ¿no? Con situaciones cotidianas. Claro, si hablamos, por ejemplo, de la metamorfosis, novela como Crimen y Castigo, estamos hablando de situaciones cotidianas, ya no estamos hablando de hechos heroicos. Entonces, acá por ahí vamos viendo estas características que ustedes mismos han mencionado y los hacemos de esta manera, ¿no? Como dice acá, justamente, originalmente se componía en verso al inicio, empleaba tanto la narración como la descripción. Muy bien, recordamos eso, ¿no? Usaba la descripción de por medio. Predomina la objetividad, claro, hay una tendencia hacia la objetividad, en el sentido de que se expresa lo externo del autor, ¿no? Claro, yo voy a contar no algo que me pasa a mí o algo que siento, sino algo que ha sucedido, por ejemplo, a una tercera persona, algo que me han contado, algo que han dicho, y sobre eso yo voy a contar. Como dice acá, expresa lo externo al autor. Muy bien. Al evolucionar dio paso a qué? Al llamado género narrativo, que ya se componía en prosa. Correcto, pero inicialmente, como te mencionaba, era usando el verso. Inicialmente se usaba, se contaba justamente hechos heroicos y ya posterior se comenzó a contar situaciones cotidianas y empleaba la prosa de por medio. Muy bien, ¿qué más podemos decir por acá? Por ejemplo, acá están algunas especies propias del género épico. Claro, esto, por ejemplo, sería género épico. Y ya esto se vincula más con el género narrativo, ¿no? Novela, el cuento, ¿no?
Acordamos, épico y narrativo. La única diferencia es la forma como lo cuenta, ¿no? En el épico se cuenta a través del verso y en el narrativo a través de la prosa. Y también sobre lo que cuenta, ¿no? En el épico cuentan hazañas y en el narrativo situaciones cotidianas, ¿no? Situaciones no tan heroicas, ¿no? Situaciones de la vida cotidiana como tal. A ver, en las epopeyas, por ejemplo, son de género épico porque narran a partir del verso hechos heroicos de dioses, seres legendarios, ¿no? Seres mitológicos, por ejemplo, como la Odisea, la Ilíada, ¿no? ¿De acuerdo? La Ilíada, la Odisea, ¿de acuerdo, chicos? Por ejemplo, son epopeyas, personajes mitológicos, personajes sobrenaturales, personajes creados a partir de los mitos que aparecían justamente en Grecia y que representa más que todo a una sociedad, ¿no? Odiseo, Aquiles, una representación de lo que es el ideario o el concepto del griego. En un primer momento, la idea del griego era la idea de un hombre fuerte, un hombre valeroso, un hombre violento, un hombre que use la fuerza física para poder sobreponerse a los demás. Y ahí aparece justamente la imagen de Aquiles, ¿no? Pero por otro lado también tenemos la idea de que, la idea de un héroe griego, pero usando más que todo la astucia. Y ahí aparece justamente la imagen de Odiseo, ¿no? Odiseo es la evolución del hombre griego. Ya no es el griego que usa la violencia, sino es el griego que usa la astucia para poder sobreponerse ante los achaques del mundo, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, tenemos los llamados cantares de gesta. Actualmente podemos crear una epopeya o algo que realmente debe ser pasado. No, no, podemos crear también una epopeya, ¿no? Un suceso heroico de algún tipo de personaje, o, por ejemplo, podemos hablar de una epopeya cuando relates el origen de todo un pueblo, ¿no? El origen heroico de algún personaje. La última epopeya, por ejemplo, que se ha leído en esta época, o quizás una obra que es muy similar a una epopeya. Ahora, tú quizás digas, yo te digo a nivel temático, ¿no? Porque a nivel de forma, hacer una epopeya en la actualidad en verso, como se escribía antes, un poquito difícil, ¿no? Pero si hablamos de historias donde se evidencie, por ejemplo, lo que es la creación de un mundo, el origen de un pueblo y todo eso, sí, hay una obra llamada Cien años de soledad, por ejemplo, que es muy similar a una epopeya, porque es una historia que habla sobre el origen en este caso, de un pueblo, ¿no? El pueblo Macondo, ¿no? Entonces sí es posible, pero a nivel temático. Quizás a nivel de estructura va a ser un poco difícil, ¿no? Quizás tú puedes contar la historia, por ejemplo, del origen de los incas, ¿no? Y ahí estás hablando, estás haciendo una epopeya, por ejemplo. En cambio, en cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de un cantar de gesta. Un cantar de gesta es una narración en verso, de igual manera que la epopeya, pero la diferencia es que en un cantar de gesta, el héroe es un personaje nacional, el héroe es un caballero medieval. Y muchas veces este personaje heroico no es un personaje ficticio, sino es un personaje de carne y hueso, es un personaje real, ¿correcto? Y es un personaje, por ende, que tiene un asidero tradicional y popular. Es decir, es alguien que la sociedad como tal lo conoce, ¿de acuerdo? Es un personaje que, de cierta forma, eh, vivió en un contexto real. Por ejemplo, si pensamos en el mío Cid, ¿no? En el mío Cid pensamos en este personaje llamado Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Este es un personaje que existió en la vida real. Correcto, que existió en la vida real, que existió en ese contexto y entonces, por ende, claro, es símbolo de un héroe nacional. Igual, Cartas de Roldán habla, ¿no? De Roldán, que era sobrino de Carlomagno, de los de Belungos, así, ¿no? Son cantares de gesta, ¿no? Que representan en un momento determinado lo que es la imagen heroica de un pueblo, de una nación, ¿no? A diferencia de una epopeya, en un cantar de gesta, muchas veces los personajes son personajes reales. Son personajes que hicieron la vida real. Por ejemplo, de Roldán Alada, justamente Roldán era el sobrino de Carlomagno. Entonces sí existía ese personaje en la vida real. A eso me refiero, ¿me entiendes? Entonces ahí vemos personajes que sí existieron en la vida real. A diferencia de las epopeyas,
donde los personajes son netamente ficticios, ¿no? Netamente inverosímiles, mitológicos, ¿correcto? Ahora, en las novelas, en cambio, chicos, en las novelas, en cambio, cambia completamente esto. ¿Por qué? Porque la novela es una narración en prosa, que más o menos tiene una extensión es mediana, larga, y que va a contar historias sobre situaciones cotidianas, situaciones del día a día, por ejemplo. Muchas veces tengo novelas como Crimen y Castigo, ¿no? Ya no tenemos la imagen heroica de un personaje, sino la imagen de alguien que está luchando por algo, o conflictos personales, conflictos internos, como que la imagen del héroe se transforma solamente en la mirada del protagonista, nada más, ¿no? Ya no está lo mitológico detrás de la novela. Entonces, ahí vemos justamente relatos de situaciones cotidianas. Crimen y Castigo, puede ser novelas como Los Miserables, novelas como Las de los perros, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos de un cuento y hablamos de un relato, la novela total, ¿no? La comedia humana, ¿no? Cuando hablamos de los cuentos, son relatos mucho más cortos, ¿no? Más breves, que giran en torno a un solo tema. Quizás por ahí está la diferencia con las novelas, ¿no? Las novelas giran en torno a varios temas. En cambio, en el caso de los cuentos, todo gira en torno a un solo tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos estos cuentos, relatos cortos, breves. A ver. Ah, ya me dice acá. Una obra que parezca ser epopeya, pero es novela. No, no existe así una obra que te pueda confundir, ¿ah? Porque cuando hacemos en la clase las epopeyas solamente nos guiamos de las epopeyas de la antigüedad. La Odisea, la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Son obras de la antigüedad. Quizás confunden a veces Orestiada. La Orestiada no es una epopeya, la Orestiada es una obra teatral. Quizás por ahí se puedan confundir, amigo Justin. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este punto que nosotros ya hemos hecho en clase también, ¿ah? Como decía, los cuentos son relatos más que todo breves, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Todo bien hasta acá, por favor? Muy bien. A ver, por acá veo preguntas. A ver. La crónica, ¿dónde pertenece? Crónica sería género narrativo también. Una crónica es un género narrativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Disculpe. No.
Ya, sigamos por acá. Ahora, en caso del género lírico, sabemos que predomina la subjetividad, ¿no? Claro, más que todo se hace empleo del verso y como es un género subjetivo, tiende a expresar las emociones del poeta, ¿no? Como por ejemplo en este verso dice, ¿cómo se arranca el hierro de una herida? Su amor de las entrañas me arranqué. Aunque sentía al hacerlo que la vida me arrancaba con él. Como se arranca el hierro de una herida, su amor de las entrañas me arranqué. ¿No? Claro, acá vemos que usa un símil, ¿no? Así como se arranca el hierro de una herida, ¿no? El hierro. Se saca el hierro de una herida. Entonces el hierro estaba pegado a una herida, a un dolor. Dice, de las entrañas su amor me arranqué. Y aunque sentí que al ser lo que la vida también me arrancaba con el clavo, me fui desvaneciendo, muriendo en base también a la ausencia del amor de ella, pues, ¿no? Me arrancaba su amor y también me arrancaba la vida. Entonces ahí notamos, así quedas tú, ¿no? La subjetividad, ¿no? ¿Me entiendes? Ahí está la subjetividad a partir de que de la presencia de una temática amorosa, sentimental. Muy bien, como sabemos, el género lírico tiene también especies, la oda, ¿no? La elegía, las églogas, que son especies que van a expresar justamente el tema emocional. Una égloga habla sobre una poesía pastoril, una llamada elegía habla sobre la ausencia de ser amado, de un ser querido. La oda es un poema que elogia, alaba a un personaje, a una situación, ¿de acuerdo? Acá hay algunas especies, mira. Una oda es un poema que exalta, elogia un hecho, un ser. Oda a la vida retirada, oda a la victoria de Junín, ¿correcto? Oda al mar. En cambio, una égloga es una composición en verso que recrea un ambiente pastoril. Los personajes son pastores, ¿de acuerdo? Los personajes en este caso están ambientados o se desarrollan dentro de lo que es una, una situación, digámoslo así, idealizada, un ambiente idealizado, ¿correcto? Muy bien. Y en este caso, muchachos, una elegía hace referencia a la ausencia del ser querido, a la ausencia del ser amado, ¿correcto? A la ausencia del ser querido o la ausencia del ser amado. Muy bien. Habla del dolor, que no necesariamente tiene que ser ¿por qué? Por el tema, en este caso, amoroso, también puede ser por una situación por una situación de la muerte de alguien, por ejemplo, ¿no? No solamente pensemos en que tiene que ser por el amor, también puede ser por la muerte. Hay que recordar, por ejemplo, que uno de los personajes, una de las elegías podría ser este poema llamado A mi hermano Miguel, donde el poeta expresa el dolor frente a la muerte de su hermano, ¿no? También sería un tipo de, en este caso, elegía, ¿correcto? También se puede expresar como elegía eso. Porque habla justamente de la ausencia de este hermano, ¿no? Del hermano Miguel, cuando dice Vallejo. Vallejo es el poeta que expresa ese poema, ¿no? La sátira de la burla, claro. Cómplase la muerte de mi padre también, exacto. En el caso de a mi hermano Miguel, recordamos que Vallejo lo recuerda jugando a las escondidas, ¿no? Y habla justamente sobre eso. Entonces, siempre que se vincula con la ausencia de un ser querido, un ser amado, lo vinculamos justamente con una elegía, la ausencia de un ser querido, que puede ser por el amor, por la pérdida, por el dolor. ¿De acuerdo? Ahora, San Marcos, ¿qué te preguntas sobre esto? San Marcos te pregunta más que todas las características del género lírico, ¿no? Que es que expresa emociones, que expresa subjetividades. Sobre eso se va a centrar lo que es el género lírico como tal. Muy bien.
No, no tanto, no tanto, pero sí te pueden colocar, por ejemplo, un fragmento como ahorita y que tú sepas reconocer a qué obra o qué género pertenece. Eso sí podría ser. Podría colocar un fragmento para que tú reconozcas a qué tipo de género pertenece. Eso sí podría darse. ¿De acuerdo? Eso sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pastor, ambiente pastoril significa que todo está ambientado en el bosque, en el campo, donde habitan justamente los pastores. Eso se refiere a ambiente pastoril. ¿Ok? Sigamos por acá entonces. Ya. En género dramático, como sabemos nosotros, es un género que se relaciona más que todo con qué? Con un tipo de representación vinculada para el público, ¿no? Para ir desarrollando lo que es, en este caso, a través del diálogo, ¿no? Desarrollar lo que tiene que ver con la puesta en escena como tal, como dice claramente acá, ¿no? El tema dramático es una representación frente a un público y se emplea esto, que es muy importante tomar en cuenta, el diálogo. Se emplea el diálogo ¿para qué? Para desarrollar lo que tiene que ver, lo que tiene que ver justamente con las acciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando te habla de género dramático, te refieres justamente a un género donde lo teatral, donde la puesta en escena es importante, ¿de acuerdo? Es importante. Y es por eso, muchachos, que cuando se habla justamente del género dramático, es normalmente vinculado con un espectáculo, ¿no? Claro, acuérdate siempre de eso, ¿ok? Entonces, acuérdate de representación frente a un público, la representación frente a un público y el empleo del diálogo, ¿no? El diálogo para desarrollar la trama. Por ejemplo, acá notamos eso, ¿no? Acá, Don Alejo, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, esta es una comedia. ¿Y qué notamos? La presencia de diálogos, ¿no? Hasta los personajes. Y se usa diálogo para ir desarrollando. Incluso esto que está acá, tú ves, entre paréntesis, son las famosas acotaciones. Estas son las acotaciones. Una acotación permite una indicación al actor, cómo debe movilizarse dentro del escenario. ¿Correcto? La tragedia, por ejemplo, es una pieza dramática con un final funesto. En una tragedia el final no es agradable, el final es trágico, es infeliz, es un final funesto, aciago para el protagonista, ¿no? Como el caso de Edipo Rey, como el caso de Romeo y Julieta.
En caso de la comedia, por ejemplo, el final es gracioso, el final es feliz. Es una pieza dramática donde notamos la presencia de un personaje que al inicio está en conflicto, pero el final termina siendo agradable para él, como el caso de Ñacatita. En un drama se mezcla justamente la tragedia con la comedia, es una tragicomedia. Comienza de manera trágica, pero con un final feliz, como La vida de sueño o Llanta, hay obras como Fuente Ovejuna, donde hay situaciones trágicas, pero el final termina siendo aventuroso para los personajes. ¿Ok? Hasta acá, todo bien, ¿no, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, esto solamente lo que se consulta, más que todo esto se centra San Marcos, ¿no? Todo bien entonces hasta acá, chicos. Todo claro, correcto. Sigamos por acá entonces. Ya, ¿qué más sabe por acá? A ver, sigamos por acá. Ahora, otro punto también que hicimos en clase, chicos, tiene que ver con las figuras literarias, ¿no? Si recordamos un poco, habíamos hablado de 5 o 6 figuras literarias, ¿te acuerdas? Y hablamos de lo que es la figura de hipérbole, hipérbaton. Pero ¿cómo conceptualizamos a las figuras literarias? ¿Qué son las figuras literarias? Como dijimos acá, son recursos, son herramientas, son medios, ¿no? Que vas a utilizar para poder embellecer la expresión, ¿no? Bien, y hacerla diferente al lenguaje. Claro, el epíteto, el hipérbato, aunque también puede emplearse en la vida cotidiana como tal. Correcto. Entonces vamos a ver, entonces que cuando se habla de figuras literarias, se está hablando de estos recursos principalmente que se emplean para poder embellecer la expresión, hacerla diferente al lenguaje diario. Acuérdate que las figuras se asocian más que todo al lenguaje, al llamado lenguaje connotado, ¿no? A la expresión connotada. ¿Correcto? Por ejemplo, por acá tenemos la anáfora. ¿Cómo es la anáfora, muchachos? A ver, ¿recordamos? Cuando hablamos de anáfora. Claro, la anáfora tiene que ver con la repetición al inicio de cada verso. Muy bien. Consiste en la repetición justamente de una o más palabras al inicio de cada verso. Por ejemplo, ten en cuenta, importante también, que cuando tú hablas de la anáfora,
no solamente la anáfora se ve en el primer verso, sino en el segundo, verde que te quiero verde, verde viento, como dice acá, ¿no? Que la anáfora recién se cumple en el segundo verso, ¿no? ¿Entiendes o no? Claro, acá en el segundo verso se va a cumplir la anáfora. Claro, cuando se da la repetición como tal. No, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre el mar y el caballo de la montaña, en la montaña. Entonces, ahí te das cuenta el tema de una, el tema de una anáfora, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos el hiperbatón. ¿Qué era el hiperbatón? ¿Te acuerdas? A ver, ¿quién me dice que era el hiperbatón? Claro, el desorden oracional, ¿no? Iniciar justamente, claro, iniciar la obra no, o bueno, el verso no por lo que es el sujeto, sino iniciar por la parte del predicado. ¿Correcto? Iniciar por el predicado. Es por ello que a eso conocemos como hiperbato. Como dice acá, en la alteración del orden sintáctico para crear una mayor eufonía, un mayor sonido, ¿no? Disculpen. Entonces, lo que va a suceder justamente en el hiperbatón es que al inicio vas a colocar parte del predicado y el sujeto muchas veces lo vas a colocar al final del verso. Y como tú sabes, para que se cumpla el hiperbatón tiene que llegar hasta el final de los versos. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Por ejemplo, es un hipérbato, ¿no? Una consulta, la semana pasada les di un quizzes a ustedes o no. Creo que no, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿de qué? ¿Seis preguntas hasta Edipo Rey? Ah, ya, listo, correcto. Listo, listo, está bien, gracias. Acá mira, de salón en el ángulo oscura de su dueño, ángulo de su dueño tal vez olvidada. ¿Cómo sería acá el verso correcto? ¿No? Acá el correcto, el sujeto de la oración es el arpa. Entonces dice acá, el arpa se veía en el ángulo oscuro del salón, olvidada tal vez por su dueño, y silencio, ¿no? El arpa, silenciosa y cubierta de polvo, ¿no? El arpa se veía silenciosa y cubierta de polvo, tal vez olvidada de su, ¿no? Olvidada de su, tal vez de su dueño olvidada, ¿no? Entonces en este caso sería el arpa silenciosa, ¿no? El arpa se veía silenciosa y cubierta de polvo, olvidada tal vez de su dueño, ¿no? Olvidada o tal vez olvidada de su dueño en el ángulo oscuro del salón. Entonces ese sería el orden correcto. Pero como se dan cuenta, no suena tan bien como cuando dices, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo veías el arpa. Hay un mejor sonido, ¿no? Como dice acá, ¿no? Mayor eufonía, mayor sonido agradable. Y luego tengo también, ¿qué cosa? El símil. ¿Se acuerdan cómo era el símil, chicos? ¿Qué cosa era el símil? A ver.
Claro, es un texto explícito, ¿no? Claro, una comparación explícita que se da a través de lo que es el tema del nexo, ¿no? ¿Y cuáles son los nexos que podrían usarse? ¿Se acuerdan? ¿Qué nexos se podrían usar? A ver, ¿alguien se acuerda? El cómo, muy bien. Igual que cuál también, ¿no? Cuál vellón que la zarza se enredado estuviera. Claro, lo que dice, ¿no? Se establece una relación de semejanza a través de eso como cómo, cuál, qué, entre otros, ¿no? O más que. En el bosque de aromas y de música lleno. Mira, en el primer verso ya vemos un hipérbato. Ahí hay un hipérbato, ¿no? En el bosque, ha de ser en el bosque lleno de aromas y de música. ¿Entiendes? En el bosque lleno de aromas y de música. La magnolia florece delicada, ligera. ¿Cuál? Ese cuál es un cómo. Cual vellón que en las zarzas enredado estuviera, cual vellón que en las zarzas estuviera enredado, o cual pomo, copo de espuma sobre un lago sereno. De ahí el cual y cual se asocia justamente con esta figura llamada el sí. ¿Qué otra figura tenemos? La hipérbole. ¿La hipérbole qué cosa era? ¿Te acuerdas? ¿Qué era la hipérbole, chicos? A ver, recuerden. Era la exageración. Muy bien. La exageración, correcto. Muy bien. Aumento, disminuye, exacto. No, estoy un poquito con la garganta, por eso que estoy. El tema de la. Que no me deja expresar tranquilamente, por eso disculpen. Todo un poco de la garganta y eso no me permite. ¿Ya? Disculpen. No estoy carraspeando constantemente. Mil disculpas, de verdad, mil disculpas. Ya, te decía justamente que cuando hablamos de la hipérbole, estamos hablando de la exageración. Muy bien. A ver por acá. Ya. Consiste en la exageración que raya en lo sobrenatural, como dice claramente acá. Dice, entonces todos los hombres de la tierra. ¿Te das cuenta que dice todos los hombres de la tierra? Ahí vemos una exageración. ¿Por qué una exageración? Porque no es posible eso, ¿no? Todos los hombres de la tierra lo rodearon, lo vio cadáver triste, emocionado, se incorporó lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. A eso se refiere justamente con lo que es la exageración, ¿no? Una situación cotidiana se sobredimensiona, ¿no? Por ejemplo, cuando dice otro poema, también decía, eh, a ver, cuando señalaba, por ejemplo, más dura que el mármol a mis quejas,
más encendida que el fuego, más helada que nieve, eso también se considera como un tipo de hipérbole, ¿correcto? Porque es una exageración de promedio. Muy bien, a eso también se le puede considerar tranquilamente como una hipérbole. Muy bien, ¿de acuerdo? También se considera, ya. En cambio, por acá, la metáfora. A ver, cuando hablamos de metáfora, ¿a qué nos referimos? ¿Mm? Es una comparación, claro. Comparación implícita, mencionar un elemento por otro, claro, pero que exista, como señala por ahí, un tipo de relación, ¿no? Un tipo de relación, un tipo de semejanza. No es mencionar por mencionar, sino tiene que haber una semejanza por medio. Exacto. Justamente a eso nos vamos a llamar la metáfora. Por ejemplo, acá vemos. Consiste en la identificación de dos términos, uno de los cuales es el término real y el otro es evocado. Claro, hay un término real y el otro es evocado a través de esa figura, de esa imagen. Si decía yo, ¿no? Si digo, por ejemplo, ese círculo ardiente del cielo, ¿no? Esa, claro, esa pandereta ardiente del cielo. Entonces me estoy refiriendo a qué? Al sol. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vemos, vamos a mencionar un elemento por otro. Exacto, Rivera. ¿No? A diferencia de un símil, en una metáfora se puso un nexo, como el verbo ser. O ambos elementos significan mencionando solamente el segundo elemento con el cual se identifica. Por ejemplo, si digo, ¿no? Era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. Acá vemos, por ejemplo, que se está usando el verbo ser para poder relacionar a dos elementos, ¿no? Tú eres mi camino, tú eres mi luz, tú eres mi sol, son metáforas, ¿correcto? Son metáforas. Entonces ahí notamos, por ejemplo, el tema de relacionarlo a través de un verbo llamado copulativo, el verbo ser de por medio. Muy bien, eso sería un tipo de metáforas, ¿correcto? O también cuando un elemento ya reemplazó al otro, ¿no? Digo, un horizonte de perros. ¿Qué es un horizonte? Una imagen lejana, ¿no? Claro, sí, perros a la distancia, ¿no? Es decir, el extremo, un límite, ¿no? Un horizonte es un límite, ¿no? Y hay un límite de perros que ladran muy lejos de río, ¿no? A eso se va a referir cuando decimos horizonte. Entonces acá vemos que se está reemplazando un concepto por otro, ¿no? Muy bien, un horizonte de perros. ¿De acuerdo hasta acá, chicos? ¿De acuerdo hasta este punto, señores? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien hasta acá, todo claro, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta acá vamos avanzando en lo que es teoría literaria. ¿De acuerdo? A ver, sigamos por acá. Cuando hicimos literatura universal, hicimos la literatura clásica, ¿correcto? Ya comenzamos a hablar sobre lo que es la llamada literatura clásica, el clasicismo griego, que como saben ustedes se desarrolla antes de Cristo, ¿no? Y tiene dos etapas importantes, dos periodos que desarrollamos, el periodo jónico y el periodo ático. Muy bien, el periodo jónico y el periodo ático. En el periodo jónico se conoce así, ¿por qué? Porque se desarrolla justamente antes de Cristo y sobre todo porque se desarrolla a través de la lengua jonia. Y el periodo ático se conoce así, ¿por qué? Porque aparece en el siglo V en Atenas y se desarrolla más que todo eh, en lo que conocemos como el siglo de Pericles. Muy bien, es un periodo importante, justamente para lo que es la zona de las artes, el desarrollo de la ciencia, dentro de lo que tiene que ver con Grecia. Atenas es una etapa.
es quizás la cuna del conocimiento, del desarrollo académico dentro de lo que es Grecia. Muy bien, vamos a dar justamente de eso. A ver, por acá. ¿Qué características recordamos del género o la literatura clásica? Por ejemplo, el antropocentrismo y antropomorfismo. ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas? ¿Qué significaba esto? A ver, ¿qué me dice por ahí? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es el centro, correcto. Cuando decimos antropocentrismo, nos referimos que justamente todo va a girar en torno al ser humano. Muy bien. Y cuando decimos antropomorfismo, nos referimos que los dioses también van a tener figura o característica humana, ¿no? No solamente, claro, no solamente que todo gira en torno al hombre, sino que también los hombres van a ser la medida. Y los dioses son a su imagen. Exacto, Justin, correcto. Luego también tenemos la base mitológica. ¿A qué se refiere con esto? Que las historias como tal van a ser contadas, van a ser relatadas, tomando como base los mitos, ¿no? Claro, es decir, son historias que tienen como base mitos, leyendas antiguas. Y es lo que se va a observar justamente en la Ilíada, en la Odisea. Para contar yo la Ilíada, previamente tuve que saber un poco sobre el mito de la manzana de discordia, donde explica de cierta forma por qué motivo raptaron a Helena, ¿no? O para que tú sepas, por ejemplo, Edipo Rey, tienes que tomar en cuenta lo que se hizo, lo que pasó anteriormente, ¿no? ¿Qué pasó con Layo? ¿Por qué Layo fue castigado? ¿Qué sucedió en este caso con Edipo cuando venció a la Esfinge, a quien mató? Y todo eso termina siendo la base, el sustento, la precuela, como dicen ustedes, para que pueda desarrollarse lo que es la historia de Edipo Rey. El fatalismo, el fatuo. El fato tiene que ver justamente con lo que es el destino trágico, ¿no? Aquellas situaciones complicadas, aquellas situaciones funestas que el hombre, que el ser humano, lamentablemente tiene que aceptar como tal. ¿Por qué? Porque acuérdate que el hombre tiene un destino que ya está programado, un destino que ya está escrito. Entonces, cuando tú piensas en fatalismo, piensas siempre en qué, en el tema del destino trágico, ¿no? El destino que ya está planteado, que ya está pasmado y que para el hombre lamentablemente no puede cambiarlo. Es un destino trágico, ¿correcto? El fatalismo. Por eso que hablamos también del equilibrio, de la armonía entre el fondo para el hombre griego lo más importante que tiene el arte tiene que ser el equilibrio, ¿no? El punto medio entre el fondo y la forma, el equilibrio, ¿no? Las obras tienen que estar sujetas al fondo y la forma. Claro, el fondo es la historia, la forma es el estilo, la manera como se escribe la historia, ¿no? Entonces, las obras muchas veces, jovencitos, van a presentar esta belleza a nivel de fondo y forma. ¿A qué me refiero con belleza? ¿A qué me refiero con armonía? Que los temas tratados o la historia sea tan bella también como la forma como se escribe la historia. ¿No? Como tú sabes, a nivel del estilo, la obra está escrita, por ejemplo, usando epítetos, usando un lenguaje elevado, y así con esa belleza o esa perfección para escribirla, también las historias tienen que ser historias perfectas, bellas, agradables, que hasta el día de hoy podamos asombrarnos por esos relatos. Y es como lo que sucede, ¿no? Hasta el día de hoy, los griegos han dejado historias que han quedado en la posterioridad, historias que han quedado hasta el día de hoy, 2026, contando estas historias, ¿no? Son historias que han quedado, que son eternas, digámoslo así. ¿Ok? ¿Y qué más podemos ver por acá? Como te dije también el tema de la predestinación. Por ejemplo, una de las obras que nosotros hicimos en el periodo jónico fue la Ilíada. ¿Qué vamos a saber sobre la Ilíada, muchachos? A ver, sabemos sobre la Ilíada que es una obra, una epopeya, ¿no? Una epopeya homérica, que usa el verso. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llama el tipo de verso que se emplea en las epopeyas homéricas? A ver, ¿quién me dice por ahí? El verso hexámetro, correcto, el verso hexámetro, que es el verso que se usa, exacto, el verso que se utiliza en las epopeyas homéricas, tanto en la Ilíada como la Odisea. Acuérdate que la Ilíada y la Odisea son textos que están escritos de forma, que son de transmisión oral,
¿correcto? No te olvides de eso. Son obras de transmisión oral. Muy bien. Como vemos acá, vemos en este caso el uso de epítetos, la narración es lineal, hasta los epítetos usados. No se cuenta todos los 10 años, solamente se van a contar los últimos 51 días del 10º año. La vida, ¿cómo se presenta? Como una lucha constante, ¿no? Acuérdate que el hombre tiene que luchar constantemente para alcanzar su destino personal. Y esa es la historia que nos plantea justamente Liliana, ¿no? El hombre tiene que alcanzar su destino personal a través de la lucha constante. Por eso también que se exaltan ciertos valores, como la valentía por Héctor, la valentía de Aquiles, el tema de la amistad también. La amistad expresada a través de quién? A través de Aquiles y Patroclo, por ejemplo, ¿no? El deber cívico. ¿El deber cívico de quién? De Héctor, personaje que tiene que luchar y incluso hasta morir con tal de defender qué cosa, su patria, ¿no? Que es Troya. El tema gira en torno a la cólera de Aquiles, se le considera como el poema de la guerra a esta epopeya, ¿no? El narrador es omnisciente también, temas como la mortandad, la amistad, el heroísmo, son temas que giran en torno a este relato, que como sabes tú, comienza justamente con... Aquiles tiene dos cóleras en el relato. Cada cólera es funesta para cada grupo social. La primera va a ser funesta para los griegos y la segunda para los troyanos, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, los griegos están en discusión por esta sirvienta llamada Briseida, ¿no? Y Criseida, disculpe, porque era la hija de Crises, un sacerdote de Apolo que había castigado a los griegos. Entonces Agamenón le pide por favor a Agamenón ¿no? Aquiles le pide a Agamenón que devuelva a esta señorita. Y Agamenón se rehúsa. Ahora, como se rehúsa, vamos a ver que al final Aquiles le dice, pero date cuenta, van a morir los griegos, tienes que devolver esa muchacha. Y como sabes tú, al final lo hace, lo devuelve, pero no se va a quedar con las manos vacías, sino que va a pasar con Agamenón, ¿te acuerdas? ¿Con quién se va a quedar? Y desata la primera cólera de Aquiles. ¿Con quién se va a quedar Agamenón? Con Briseida, ¿no? Con B, con Briseida, que es, como dice Justin, la sirvienta de Aquiles, ¿no? Y eso genera justamente que Aquiles se retire en la guerra. Ese es como se dice la deshonra, el agravio que sufre Aquiles, que le arrebatan a su sirvienta y se va a quedar sin nada. Es por eso que eh, Aquiles decide retirarse de la guerra porque el rey lo está ofendiendo y eso para él no es adecuado, ¿no? Ahora, como tú sabes, ese primer retiro, esa primera guerra afecta directamente más que todo a los griegos, ¿no? No a los troyanos, sino a los griegos, que van a verse perjudicados frente a esto. Muy bien. Ya luego de eso, hay que recordar también que se dan diversas situaciones en la guerra, pero igual los troyanos tienen ventaja. Y esa ventaja se va a acabar cuando los griegos pidan a Aquiles que por favor retorne. El que retorna va a ser Patroclo y Patroclo va a ser asesinado por Héctor. Y ahí se desata la segunda cólera, donde el único objetivo que tenía Aquiles era matar a Héctor, ¿no? La venganza. Y lo cumple, ¿no? Termina matando al príncipe Héctor, al príncipe de Troya, y cuando lo mata, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Héctor? Cuando Aquiles mata a Héctor, ¿se queda ahí? No. ¿Qué hace Aquiles con el cuerpo de Héctor? ¿Te acuerdas? Se lo lleva, ¿no? ¿Y quién va a ir a reclamar el cuerpo de Héctor? A ver, ¿quién se acuerda? Su padre, exacto, lo arrastra, muy bien, Sonali, su Príamo, ¿no? Y es por eso que la obra finaliza justamente con los funerales de Héctor, ¿no? Que representa de cierta manera, que representa también la caída de Troya, ¿no? Hay que recordar que si Héctor ha caído, Troya también se considera que va a caer, ¿no? Por eso, muchachos, que la vida de Héctor está sujeta, unida al destino de Troya, ¿no? Perfecto. Y así como vimos la Ilíada, también vimos qué cosa.
la Odisea. En la Odisea, en cambio, va a cambiar un poco las cosas, porque además de ser una narración lineal, además de que haya linealidad, incluso esta narración lineal es la que se impone, la que tiene más, también vamos a ver un momento en el cual el relato se vuelve cíclico. Y esto se da más que todo cuando Aquiles le cuenta a quién, a Rey Alcino, ¿no? Oye, disculpen, cuando Odiseo le cuenta a Rey Alcino todas sus aventuras. Claro, en ese momento es donde justamente, muchachos, se evidencia la narración cíclica, porque retrocede del punto donde está con el rey Alcino de los Feacios, retrocede hasta el punto donde parte de Troya, cómo derrotan a los troyanos, cómo saquean la ciudad y todas las aventuras que le va a pasar posteriormente, ¿no? Acá hay algunos epítetos se divide en tres partes principalmente, ¿no? La telemaquía, correcto. El nosto, que se recuerda. La telemaquía es la primera parte, cuando Telémaco va a ir a buscar a su padre, ¿no? Para tener noticias de él. Incluso señalan que si su padre estaba vivo, los pretendientes tenían que esperarlo todavía un año más. Y esas son las noticias que él llega a traer justamente o lleva hacia Ítaca. Luego también el Nostos, que es el recuerdo del padre, ¿no? El viaje de vuelta de Ulises a Ítaca y todas las aventuras que tuvo en ese momento. Y por último, la venganza, cuando Odiseo es transformado, ¿no? Transformado en un anciano, y a partir de esa transformación de anciano es donde este, él puede visualizar, puede observar a las personas que están en Ítaca, quiénes le son leales, quiénes no le son leales y todo ello. Y al final, como sabes, estoy una prueba del arco y la flecha. Este anciano, este mendigo, termina resolviendo, termina superando este tipo de... Disculpen, que termina en este caso superando, ¿no? Y es ahí donde se descubre justamente que él es Odiseo. ¿Y qué hace al final? Mata a todos los pretendientes. Ahora, ¿qué va a pasar al final, muchachos? Como sabes tú, al día siguiente aparecen las familias de los pretendientes y busca venganza, pero Zeus dictamina la paz. Por eso que a este poema se le considera como el poema de la paz. Si este es el poema de la guerra, el poema de la paz es justamente esto, porque eso es lo que pasa al final, ¿no? La paz, que es el que va a dictaminar Zeus con los familiares pretendientes. Lo va a llevar el olvido y los familiares se van a olvidar de todo lo acontecido. ¿Ok? Perfecto. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo bien, ¿no? A ver, algunas preguntas por acá veo. Ya. Ah, ya, la narración cíclica tiene que ver, Sonali, con lo que es, en este caso, un relato
que va a retroceder el tiempo. Por ejemplo, acuérdate que cuando hicimos en clase, el rey Alcino estuvo en un momento, bueno, Odiseo estuvo con el rey Alcino y retrocedió toda la historia hacia el momento que partió justamente la guerra de Troya, ¿no? Entonces, retrocedió y contó todo lo que le había pasado hasta el momento que estuvo ahí. Entonces, a eso se llama narración cíclica, ¿ok? Un relato sobre ello, ¿ok? Claro, Atenea le pregunta a Zeus y Zeus es que dictamina la paz. Atenea le pregunta a Zeus, Evelyn. Sí, hay películas, el libro, pues el libro que de la Ilíada y la Odisea, pues es cíclica y lineal, ambas. Es decir, hay un momento, Isabel, que es cíclica cuando Odiseo relata sus temas, pero en la mayoría del relato, la mayoría de la obra, es lineal. Solamente es cíclica en el momento en el cual Odiseo le cuenta sus aventuras a Rey Alcino. Sí, hay bastantes libros y películas sobre eso, Mox. Muchísimos. Incluso hay una película llamada Troya que es muy similar. Este año se estrena una película llamada La Odisea también. Entonces sí hay películas, pero yo te sugiero otro caso que quizás revise videos sobre la obra que te va a ayudar bastante, ¿no? Incluso, pero ¿no estuviste en las clases anteriores, Mox? ¿O recién te has incorporado esta semana? Porque esta clase la hemos hecho ya hace un tiempo, ya hace 2 semanas. Claro, pero tienes que centrarte más que todo en la historia en general, ¿no? Más que los personajes, la historia en general. Pero bueno, como digo, te sugiero que en tal caso que revises videos, ¿no? Videos sobre la obra. Hay que ver bastante sobre eso, ¿no? Lo escuches, los videos. Te ayuda bastante sobre eso, amigo. A ver, sigamos por acá. Ahora, como sabemos, el teatro surge a partir de los ditirambos, que eran estas fiestas deliciacas donde, ¿no? Se recitaban estos poemas en honor a Baco, a Dionisos. Surge a partir de estas fiestas religiosas. La finalidad de la tragedia, como saben ustedes, es la catarsis, la purificación de pasiones a través de lo que es la compasión y el miedo. Están los actores, el coro, usaban máscaras y coturnos para poder actuar, y tenemos justamente Edipo Rey, tema la fatalidad. Se empleó la ironía trágica. Claro, acuérdate que en la obra, curiosamente, el personaje que tenía, que era ciego, era el único personaje que podía ver lo que estaba pasando, ¿no? Además, Edipo está buscando un asesino que sin saberlo es el mismo, ¿no? Y además, la ceguera también se representa como modelo de sabiduría y se usa la anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis? La anagnórisis tiene que ver con el tema de la revelación, ¿no? La revelación de una verdad. Cuando se revela que Edipo fue el que causó la muerte de su padre, el rey Layo. Para recordar un poco el tema acá, lo puedes señalar como qué, como el destino incontrolable, ¿no? La fuerza incontrolable del destino. Claro, con ese punto lo voy a desarrollar, ¿no? La fuerza incontrolable del destino sería justamente el tema principal de Edipo Rey. ¿Correcto? La ironía, la ceguera como representación de sabiduría, la anagnórisis también. Muy bien. El tema del chivo expiatorio también. En Edipo Rey, acuérdate que el chivo expiatorio es aquel personaje que puede, en este caso, ¿no? Sacrificarse para ayudar a los demás, ¿no? Como el caso de Edipo. Muy bien. Hasta acá todo bien, chicos. Hemos recordado lo que hemos hecho, ¿no? Vamos a ver ahora, muchachos, el material de hoy. Vamos a darles unos 10 minutitos, 10 a 15 minutos, para que resuelvan. ¿Ok, chicos? De acuerdo, muchachos. Voy a revisar el material que me mandó la tutora. Unos minutos, por favor, para resolver el material de esta semana. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Confirmen todos. Unos minutos para resolver, chicos. ¿Sí? ¿Qué significa inexorable, inevitable, Adrián? Inexorable significa inevitable.
Sí, ¿pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, ahora sí. No, les dije a ustedes que... No, no, les dije a ustedes que tengo su tiempo para resolver. No me han escuchado. Les pregunté, chicos, ¿están de acuerdo? Les dije eso, ¿ah? Bueno, ya, vamos a resolver en este caso. En la pregunta uno, ¿qué marcaste? A ver, dice, una característica correcta sobre género épico. Como saben ustedes, a ver, enaltece héroes, correcto, claro. Estamos hablando de personajes más que todo heroicos, ¿no? Muy bien. Uno sería enano, correcto. A ver, en la pregunta 2, Edipo Rey y la vida de sueño tienen en común de que son género dramático. ¿Fue escrito para ser representado? Correcto. No hay narrador, no hay narrador. Emplean acotaciones e indicaciones, correcto también, ¿no? Hay acotaciones, indicaciones dentro del relato, dentro de la obra teatral, y se construye a partir del diálogo. Uno, 3 y 4. ¿Ok? Casa. Ya, a ver, un segundito, por favor, un minutito. En la pregunta número 3, disculpen. A ver, este fragmento, por ejemplo, ¿con qué lo asocias? ¿Mm? Con la égloga, correcto. Por el ambiente completamente pastoril, ¿no? El sol tiene los rayos, las aves, animales, la gente. Por el problema, claro, va volando, muy bien. Una égloga, perfecto, tres besos. En la cuatro, a ver. Claro, acá dice verde, que te quiero verde, profe, verde, verde, ya, anáfora. Pero ve lo que está diciendo acá la pregunta. El viento es verde. ¿Qué tipo de figura tomarías ahí? A ver, un ratito, un segundo, por favor. Ya, ahí está. Cuando dice el viento es verde, ¿a qué nos referimos? ¿Mm? Claro, es un símil, no, el viento es verde. Acá estamos usando el verbo es de por medio. ¿Cómo se llama esa figura literaria, chicos? Lo hicimos en clase. ¿Cómo se llama esa figura? Metáfora, correcto. Claro, acá dice, ¿no? ¿Cuál es la figura que se expresa, que se puede evidenciar en la expresión el viento es verde? Metáfora, ¿no? A ver, en la pregunta 5, 4K entonces. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido. Mira acá vemos, por ejemplo, un hipérbato. Los árboles han crecido sin luz de plata en sus copas. Este es el sujeto, pero está después, no está iniciando la oración, sino la que está iniciando la oración es el predicado. Y luego dice, y un horizonte de perros, que es un límite de perros, es una metáfora. Entonces acá tenemos un hipérbato, es un hipérbato y metáfora. La clave sería dado. Muy bien. Pregunta 5 dado. A ver si relacionamos, chicos, ¿cómo relacionarías? A ver. Corrientes aguas, puras, cristal, verde prado, fresca sombra, ¿no? Lleno de verde prado y fresca sombra. Eso sería en este caso, ¿m? Un llamado epíteto, ¿no? Un epíteto, 2A. Muy bien. Con mi llorar las piedras se enternecen. Mira, imagínate, con su llanto, es tan fuerte su llanto que hasta las piedras que son duras se enternecen. Es una hipérbole, ¿no? Una exageración.
2A, 3B. Nace el ave. ¿Qué es el ave? Es una flor de pluma. El ave es un ramillete con alas. Entonces vemos ahí una metáfora. 13. Muy bien. Enano. 6 enanos. 7. ¿Cuál de los epítetos se vincula con Aquiles? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Mm? El de los pies ligeros, ¿no? Correcto, muy bien. Perfecto, muy bien. En los pies ligeros. 8. A ver, verifica tú la 8 un momento. ¿Qué marcarían acá? 14. ¿Qué marcaríamos acá? Edipo toma el poder tras resolver el asesinato de Layo. El mensajero de Corinto lo revela que no es hijo de Pólibo. Este es falso. Esto es verdad. Este es falso. Y culmina con el castigo que Edipo se impone a sí mismo. Correcto, ¿no? Entonces sería en este caso 2 y 4. Beso. 14 beso. Y por último, la 15. ¿Qué marcarías acá? La 15. Casa, ¿no? Claro. Acá vamos a ver que ha revelado todo el verdadero origen, instigó por nada. Lo que quiere conocer Edipo, dado sería más bien, ¿ah? Edipo quiere conocer fue el asesino de Layo, ¿no? Por eso la 15 sería dado. Es lo que quiere, por eso le pregunta justamente tienes eso, ¿no? Muy bien, 15 dado. Muy bien, chicos, ahora sí, nos quedamos hasta acá. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. Ya, chicos, gracias. Hasta luego.